Seguimos disfrutando de las mejores partidas que nos dejaron los últimos torneos de titulados y nuevamente veremos básicamente la partida que definió al campeón, pero en esta ocasión del segundo torneo del día. Se trata del duelo entre el fuerte gran maestro iraní Parham Masudlu contra el número uno del mundo Magnus Carlsen, a quien ya vimos en su partida decisiva del primer torneo del día contra el gran maestro Rameshbabu Pragnananda. Partida que estuvo realmente brutal y muy extraña, por cierto, y si no se la quieren perder, se la dejo por acá en una tarjeta. El tema es que, bueno, saben que en esa partida, los que ya la vieron, Magnus decidió trolear a Pragnananda apenas en la primera jugada y parece que esto ya lo está haciendo costumbre el noruego en las partidas decisivas, pues aquí hizo lo mismo contra Masudlu. ¿Qué sucedió? ¿Será que el iraní pudo castigar la osadía de Magnus o el noruego, como siempre, terminó ganando? Vamos a averiguarlo de una vez. No sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Además, al finalizar, por supuesto, tendrán la tabla de posiciones para que sepan quién fue el campeón. Dicho esto, bueno, con las piezas blancas, el gran maestro Parham Masudlu iniciaba con la jugada C4, al parecer va a jugar una apertura inglesa, y con las negras, el número uno del planeta Magnus Carlsen respondía con G5, una jugada por supuesto dudosa, ¿no? Y es que lo más normal es que este peón venga a G6 para afianchetarse. En G5 lo que hace en realidad es debilitarse, pero como ya les dije, esto parece ahora ser típico de Magnus Carlsen. Caballo C3 por parte de Masulu, desarrollando una pieza, aunque de 4 ya es una mejor jugada porque se gana un tiempo atacando al peón. Tras H6 defendiéndolo viene caballo C3 y bueno, las blancas además de que desarrollan el caballo se quedan con un buen centro de peones. En cambio, tras caballo C3 directamente, alfil G7 por parte de Magnus y G3 de Masudlu. Bueno, definitivamente muy cauteloso aquí el gran maestro iraní y simplemente quiere armar la estructura normal de su inglesa. De nuevo de 4 era una mejor opción. C5 por parte de Magnus, alfil G2 de Masudlu, caballo C6 y D3. Finalmente, las blancas atacan el peón de G5 y obviamente Magnus lo tiene que defender. A3 por parte del iraní, B6 del noruego, alfil D2, alfil B7 y B4. Bueno, esta jugada por supuesto es buena aprovechando que de momento el caballo en C6 está clavado porque el alfil en B7 está indefenso. Y bueno, Magnus decide jugar D6 manteniendo todavía normal allí muy sólida la posición. Torre B1 por parte de Masudlu, ahora sí defiende. Dama D7, caballo F3, caballo D4, E3, caballo por F3, alfil por, dama por F3 tocando la torre en A8. Torre C8 por parte de Magnus, dama E2 de Masudlu, caballo F6, enroque y F4. Bueno, las blancas se lanzan al ataque, aunque en realidad aquí lo más correcto era jugar E4. La idea, bueno, evitar cualquier tema de contrajuego de las negras con la jugada D5. Recuerden que cuando se lanza un ataque de flanco hay que tener controlados los contrajuegos en el centro. De hecho, tras la jugada F4, Magnus jugó C por B4, A por B4 de Masudlu y D5 contragolpeando en el centro del tablero. Masudlu jugó F por G5, H por G5 por parte de Carlsen, torre por F6 de Masudlu y déjenme decirles que esta jugada es súper interesante, arriesgada pero interesante, ¿no? Aquí la máquina daba C por D5 y tras caballo por caballo E4 en una posición donde las blancas intentan atacar el peón de G5, pero vemos que el alfil de las negras es sumamente poderoso. Me gustó más la jugada torre por F6 porque tras alfil por D Magnus, Masudlu jugó caballo por D5 y obviamente la compensación por la calidad es el caballo que está muy fuerte en la casilla D5, además de un peón por los momentos para las blancas. Alfil G7 por parte de Magnus Carlsen, B5 de Parham Masudlu evitando B5 de las negras. E6 por parte de Carlsen expulsando al caballo, caballo B4 de Masudlu. Y fíjense cómo el iraní cambia una casilla buena por otra, ¿no? Ahora el caballo va a C6 donde también va a ser muy fuerte. Torre F8 de Magnus atacando el peón de D3, dama G4 de Masudlu, sabe que su peón de momento está defendido, así que contraataca en G5. Torre C5, Magnus defiende, torre B3 de Masudlu que le pone un poco más de atención a su peón de D3. Y ahora F5, bueno, Magnus se deja el peón de G5, una maniobra arriesgada, ¿no? Aquí torre de C8 parece un poquito más normal para, bueno, ya tener temas como por ejemplo torre por C4, seguido de dama por alfil, devolviendo material pero quedándose en una posición más o menos agresiva.
En cambio, tras la jugada F5, dama por G5 por parte de Masudlu, F4 de Carlsen, esta era la idea, atacar la dama, pero Masudlu decide jugar dama por F4. Increíble, pero esta es la jugada más lógica del mundo, ¿no? Se está atacando la dama, captura un peón, ¿qué tiene de malo? Sin embargo, lo correcto era dama G6. En caso de que se capture alguno de los dos peones, pues las blancas simplemente recapturan. El problema con dama por F4 es que Magnus ahora sí muestra su idea. Torre F8, apoderarse de la columna F. Dama G4 por parte de Masudlu y dama F7 de Carlsen, buscando ahora temas de mate en una posición que en realidad se ve bastante difícil de defender. Y Masudlu vuelve a hacer la jugada más lógica, yo creo que la que harían el 99.9% de los jugadores. Y es que el iraní jugó dama E2. Con esta jugada tan normal se controlan las entradas de la dama negra tanto a F2 como a F1. ¿Qué tiene de malo? Bueno, ya lo vamos a ver. Aquí lo correcto era torre B1, que no se ve para nada lógica porque parece que tras dama F2 las negras están ganando, ¿no? El tema es que tras rey H1 y dama por D2 viene dama por E6 y esta posición da alguna posibilidad de igualar debido a los jaques que tiene la dama, ¿no? Recuerden que cubrirse no sería una buena idea por torre F1 y ahora la torre está bajo un gran ataque. Si se decide defender con torre C7 viene caballo C6, viene caballo D8 y bueno, mucho contrajuego. Sin embargo, dama de 2 parece muy lógica, ¿no? Lo que pasa es que Magnus jugó torre F5 triplicándose en la columna y siguiendo con las ideas de mate. Alfil E1 por parte de Masudlu, que, bueno, viene a defender la casilla F2. Torre F1 de Magnus Carlsen, rey G2 de Parham Masudlu. Y ahora alfil H6. Error aquí tremendo de Carlsen. La jugada correcta era torre F3 buscando dama H5 con temas de descubierto mortales. En cambio, tras la jugada alfil H6, caballo C2 por parte de Parham Masudlu, E5 de Magnus Carlsen y E4. Bueno, Masudlu aquí empieza a jugar bastante correcto, ¿no? Dama F6 por parte del noruego, D4 del iraní, buena jugada. E por D4 por parte de Magnus, E5 de Masudlu, dama G6 y caballo por D4. Bueno, con esta maniobra, Masudlu increíblemente ha logrado igualar otra vez la partida porque tiene bajo control las entradas de las torres, de la dama y su rey está más seguro de lo que parece a primera vista. Y bueno, ahora Magnus es el que se equivoca y juega torre 1, F4, aprovechando que el peón de G3 está clavado, pero en realidad lo correcto era torre por alfil y tras dama por torre D8, devolviendo material para seguir con una posición bastante igualada. En cambio, tras torre 1 F4, caballo C6 de Parham Masudlu, que amenaza temas como caballo E7, y Magnus jugó dama E4 jaque, cambiando las damas. Parece lo natural porque las negras tienen una calidad de más. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un peón libre, varios peones atacados. Lo correcto era torre 4, atacar la dama. Tras dama D3 vendría dama G4 y es una posición muy complicada, ¿no? Muy difícil porque las negras amenazan, entre otras cosas, torre E2. En cambio, tras la jugada dama E4, dama por E4 de Masudlu, torre por E4 de Magnus Carlsen, alfil B4 atacando la torre, torre E2 jaque, rey H3, torre F, F2. Magnus busca desesperadamente tema de mate con 21 segundos, rey G4 de Masudlu que escapa, torre 4 jaque por parte de Carlsen. Y ahora Masudlu comete un error gravísimo, rey H5. Con este movimiento, las blancas se cuelgan mate en tan solo 3 jugadas. Pueden verlo, detengan el video e inténtenlo porque les comento que Magnus no lo vio con 17 segundos. ¿Cuánto se tardarán ustedes? Bien, aquí lo correcto era escapar de nuevo a H3, ¿no? Y en caso de torre E2, torre D3. Si es que las negras capturan en H2, viene rey G4 y bueno, el rey escapó. Ya tiene camino libre para poder impulsar a su peón E. En cambio, tras la jugada rey H5, bueno, Magnus, como les dije, no vio el mate, jugó torre por H2. Increíble, pero tras la jugada rey H7 el mate es inevitable porque se amenazan dos mates, torre F5 o torre por H2 y sencillamente no se pueden defender ambos. Increíble, pero Magnus omite el mate quizá por jugar al toque. Rey G6 de Masudlu que logra escapar milagrosamente. Torre G4 jaque, rey F5 atacando la torre. Torre por C4, caballo por A7, rey F7, E6 jaque, rey E8, caballo C6, torre F2,
rey E5 y ahora alfil G7. Bueno, una posición que empieza a ser una locura con poco tiempo, ¿no? Sobre todo para Magnus, que tiene menos de 10 segundos. Lo correcto era torre 2 y en caso de rey D6, pues viene torre E3 buscando cambiar las torres y bueno, evitar que el peón corone. En cambio, tras alfil G7, rey D6 de Mazulú, que se mete hasta el fondo, quiere buscar temas de mate allí. Y bueno, Magnus da otro jaque con alfil F8, que podemos decir es un jaque del aficionado, ¿no? Como lo llamamos aquí en el canal. Lo correcto era torre F5. En caso de torre A3, para buscar los temas de mate, pues vendría alfil F8, E7, alfil por E7 jaque, caballo por y torre por B5, metiéndose en un final complicado con dos piezas contra la torre, pero que con poco tiempo podría brindar alguna oportunidad, ¿no? Además está amenazando el alfil. En cambio, tras alfil F8, E7 por parte de Parham Mazulú. Fíjense que no hay más jaques con las torres, por lo menos no hay jaques buenos. Alfil G7 por parte de Magnus Carlsen. De nada servía a torre F6, por ejemplo, porque vendría rey D5, ¿no? Ataco esta torre, ataco el alfil, la blanca ganan. Pero bueno, tras alfil G7 y torre A3, a Magnus se le acabó el tiempo tratando de escapar del mate que se avecina o de las amenazas de mate con torre A8. El tema es que aquí, pues de hecho las blancas cometieron una imprecisión, ¿no? Lo correcto era G4 intentando impulsar al peón, aunque nuevamente tenemos una jugada muy lógica, ¿no? Y es que la amenaza torre A8 parece durísima porque tras el movimiento del rey se corona dama y se acaba la partida. Lo que pasa es que las negras quizá todavía tenían aquí en alguna opción con torre F6 jaque, rey D5, torre por caballo, peón por y torre por alfil, ¿no? Las negras se quedan con torre, alfil, las blancas con torre, tres peones y quizá la partida pueda llegar a ser tablas, ¿no? Pero, como les dije, tras torre A3, el tiempo se le acabó el noruego y Parham Mazulú fue el ganador. Por lo que, como ya se imaginarán, por supuesto, como lo ven aquí en el standing, el iraní fue el campeón de este segundo torneo de titulados del día, ¿no? Con una performance allí brutal de 9,5 en solitario. Seguido por Raunat Sadwani, el gran maestro indio, 9 puntos. El genio peruano José Martínez completa el podio igual con 9 puntos. Empatado con Yavo Kirsindarov, Arjun Erigaisi y Faustino Oro. Impresionante la actuación de Faustino en este torneo de titulados, como lo pudieron ver en la partida anterior, donde derrotó nada más y nada menos que al poderoso gran maestro Alireza Firuza, ¿no? Faustino allí entre los mejores. Pueden ver que por encima de él y por debajo solo grandes maestros. Por debajo Magnus Carlsen, que ocupó el octavo puesto con 8,5, al igual que Naren Naroditsky y Alexander Borny. Actuación brutal la de Faustino, ¿no? Como lo vieron en el video anterior, está jugando a un nivel tremendo. Así que, ¿qué les ha parecido esta partida? ¿Qué les parece el título de Mazulú sobre Magnus Carlsen? Ese castigo por querer trolearlo. Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.